encendido, mi querido César. No me escucha, no me escucho, nada más les digo hola a todo mundo. Ya estoy al aire, muchas gracias por acompañarnos aquí en Dejes TV. Pues el día de hoy no saben, quédense con nosotros, tenemos una serie de programas que van a ser una delicia para todos ustedes. Vamos a hablar de historia, historia de Egipto, historia de México. Vamos a tener también cuentos, vamos a tener voz clara aquí en Dejes TV, no se lo pierdan. Mi nombre es Susana Arguete y quiero darle la bienvenida a todos ustedes, queridos televidentes, que ya nos están acompañando. Al ratito los saludo personalmente, escuela por escuela, así es que conéctense al chat para que hagan comentarios, preguntas a nuestros invitados. Y bueno, como lo prometimos el día de ayer, sigue con nosotros Martín Rivas Ortega. Martín, muchas gracias. Hola, buenos días. Y pues la segunda. La segunda. Yo estoy sorprendida, Martín, por tu sapiencia. No, bueno. Ayer nos hablaste, nos dejaste con la piel chinita con esto de los campos de exterminio, Auschwitz, Sí, fue sobrevivientes, Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a hablar, nos vamos a otra parte del mundo. a Egipto. Egipto, Viajemos delicioso. a Egipto. Ayer, bueno, lo decía yo, es lamentable, tenemos que recordarlo, pero hoy vamos a disfrutar esta plática. Ah, sí, mucho, mucho. Bueno, tendríamos que hacer toda una serie de programas, ¿cuántos años para hablar de Egipto? 5500 años de antigüedad. No más, ¿verdad? Nada más tantito. ¿Por qué tendríamos que hablar de Egipto, Martín? Egipto es una de las civilizaciones que nos han legado a nosotros, los mexicanos, muchas de las cosas que hacemos. Por ejemplo, A ver. comer en una mesa con sillas, rodeado de platos cubiertos. Ese es un legado del Egipto de los faraones. ¿En serio? ¿Sí? Los romanos lo retomaron de los egipcios, luego, primero los griegos fueron los primeros que Ajá. conquistaron Egipto, luego Roma conquista a Grecia y por ende Egipto, y retoman muchas de las costumbres antiguas egipcias, y ellas nos llegan a nosotros a través de la Roma imperial. Entonces todas se lo debemos ¿sí? a los egipcios, los gatos. Bueno, los gatos, hay una diosa que se llama Bastet. Esta diosa estaba dedicada a la fertilidad femenina. Bastet era adorada precisamente porque de ella nacían los bebés. Según la mitología egipcia, cuando Bastet se acercaba a una mujer, esta tenía la 60% de posibilidades de embarazarse en esa semana. Entonces era una diosa de fertilidad, por eso la importancia del gato en Egipto. Del gato, son adorados los gatos Sí, sí. en Egipto. Hasta hoy día, los quieren mucho. Qué bueno. Bueno, de todos estos temas, de tan una cultura tan amplia y tan pródiga que es Egipto, vamos a hablar hoy de algo bien especial, así, las mujeres. Las mujeres en Egipto. En Egipto. En el antiguo Egipto era prohibido que una mujer fuera gobernante, porque ellas tienen la sangre real, de ellas tiene la simiente real, pero solamente podía gobernar un varón, porque el rey, el faraón varón, es la representación del dios Sol reencarnado en la tierra, y no podía ser una mujer. Sin embargo, en la historia de Egipto existen 3 casos bien especiales, 3 reinas que gobernaron como faraón. La primera por derecho propio fue la reina Hatshepsut. La reina Hatshepsut era hija de Tutmosis I. Tutmosis tuvo un hijo varón, Tutmosis II, por ende, pero este muchacho era muy apocado, muy apagado, y no tenía la fuerza que el rey quería ver en su hijo para ser faraón de Egipto, cosa que sí tenía Hatshepsut. Entonces, desde muy niña, Hatshepsut demostró en qué metal fue forjada, y el rey empezó a cambiar poco a poco las reglas y digamos la constitución para que nos entiendan los muchachos. Ajá, claro. El equivalente de la constitución antigua, para permitirle a Hatshepsut ser la primera mujer que gobernara el país como hombre. Lo único que tuvo que hacer Hatshepsut es vestirse como varón para poder representar al dios Sol en la tierra, a Amon-Ra. Pero la población sabía que era una mujer. Sí, claro, por supuesto. ¿No hubo problema por esto? Había una polémica hace muchos años acerca de que se creía que a Hatshepsut la habían asesinado. ¿Por qué? Porque su nombre fue borrado de todos los templos egipcios, pero sin excepción. Era tal la magnitud de la destrucción de las imágenes de la reina Hatshepsut que resulta que los arqueólogos pensaban que la querían desaparecer de la historia por venganza del hermano. Pero al paso del tiempo se hicieron estudios más especializados, se logró encontrar toda la familia imperial, sus momias,
y escritos que nos hablan que no fue por venganza que hayan borrado los nombres, sino porque precisamente era una mujer. Y el faraón sucesor de Hatshepsut, que era Tutmosis III, Claro. por, digamos, respeto a Amon-Ra, borró el nombre de la reina Hatshepsut, pero preservó su momia, preservó su tumba, e incluso hasta hoy día podemos ya hablar con certeza que la reina gobernó casi 45 años el país. Una temporada muy larga. Sí, además ella era guerrera. Ella peleó varias batallas, subiéndose ella a su carro de guerra y batallando junto con sus tropas. Era una mujer muy de mucha fortaleza, temple. mucho temple, sí. Otra reina que, bueno, muchos han oído hablar de ella es la reina Nefertiti. Por supuesto, tenemos por ahí una imagen clarísima de un busto Sí, del busto de la Nefertiti. reina que está en Alemania. Así es. Ellos la encontraron. Nefertiti, curiosamente, no era egipcia. Ella era una reina nubia. El faraón Akenatón decidió limpiar, digamos, las relaciones diplomáticas entre Nubia y Egipto, y uno de los motivos era la paz. Y para lograr la paz, el rey nubio le entregó a su hija mayor, que era Nefertiti. Y ellos gobernaron, pero maravillosamente bien. Hubo un problema: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Nefertiti empezó a influir mucho en Akenatón para cambiar la religión en Egipto. Egipto adoraba 2,5 millones de dioses. ¡Wow! Y hay templos en Egipto para todos estos dioses. Nefertiti era monoteísta y adoraba a un solo dios. Y empezó a meter estas ideas en Akenatón, y Akenatón ordenó la destrucción de todos los templos y cerrar todos los templos para adorar a un solo dios, al Atón. Curiosamente, la mayoría de las ceremonias católicas que conocemos son muy similares a las que Akenatón nos dice. Por ejemplo, los 10 mandamientos de Moisés, en los textos que Akenatón escribió para alabar a su Dios, aparecen muy similares. No son iguales, pero sí muy similares, cómo adorar a un solo Dios. Y esto causó una revolución. Para que los muchachos nos entiendan un poquito, es como si ahorita alguien intentara venir y nos quitara a la Virgen de Guadalupe y al Cristo e impusiera de nuevo a los dioses aztecas sus sacrificios humanos. Para la población actual sería un sacrilegio. Así es. En el Egipto antiguo así sucedió al revés: le quitaron todos sus dioses y les impusieron a uno solo. Y Nefertiti fue una de las grandes orquestadoras de esto, porque ella no era egipcia, para empezar. Claro. Y la otra gran reina, la más famosa de todas, por su belleza, Cleopatra. Bueno, me acaba de decir que no era egipcia tampoco. No, ella era griega. Cuando Egipto fue conquistado por Alejandro Magno, dejó a su familia en el trono imperial de Egipto, y los descendientes de Alejandro Magno pues fueron poco a poco haciendo una dinastía que se llamaron los Ptolomeos. Cleopatra es la última gran reina de la dinastía de los Ptolomeos, descendientes de Alejandro Magno. Ella no era egipcia. Y curiosamente, Cleopatra no era la belleza que nos presenta Hollywood. No me digas. No. Bueno, vienes aquí a desmitificar Egipto. Bueno, no lo desmitifiqué yo, lo desmitificaron los arqueólogos. Claro. Porque esta idea, por ejemplo, esta hermosa Elizabeth Taylor que nos presentan en Cleopatra, claro, al descubrir el templo, en Alejandría hay un templo que está sumergido, un terremoto tremendo sumergió el templo de la reina Cleopatra, y hace aproximadamente 2 años se lograron localizar los restos de este templo. Al ver las imágenes de Cleopatra, era como 7 veces yo. Cleopatra era una persona gordita, llena. ¿En serio? El ideal de belleza de esa época no era el mismo que el que tenemos actualmente. Claro, por supuesto. ¿Por qué se enamoró Julio César de Cleopatra? Por la inteligencia. Era una mujer sumamente inteligente. Era políglota. Así es. Entonces era políglota, era una excelente política, era un excelente gobernante, porque el pueblo egipcio estaba contenta con ella, a pesar de no ser egipcia como tal. La consideraban su faraón, su rey, su Amon-Ra. Entonces Cleopatra, esta historia que nos cuenta Hollywood en esta película de Elizabeth Taylor, está acercada yo le calculo un 50% a lo que era la realidad, porque es Hollywood. Claro. Sin embargo, lo que nos ha permitido conocer la historia es que efectivamente la reina Cleopatra era
de un temple todavía mayor que el de la reina Hatshepsut, porque ella logró conquistar a 2 emperadores romanos, a Julio César y posteriormente a Marco Antonio. No, nada más. Nada más, ¿Verdad? nada más. Además, Cleopatra le exigió a Marco Antonio la mitad del reino de Roma, ¿eh? Por eso Roma le declara la guerra a Cleopatra, porque cuando muere Julio César, Marco Antonio va a Egipto a encarcelar a Cleopatra, y resulta que se enamora y se queda y quiere ese Marco Antonio hacer el centro de Roma en Egipto, y Cleopatra le exige la mitad del reino, y a los senadores de Roma pero eso no les gustó para nada. Pero ni tantito la idea. Entonces le declaran la guerra a Cleopatra, y por eso se hace la guerra entre Roma y Egipto, y por supuesto que perdió Egipto, no estaban tan preparados militarmente. Un lío de faldas, diríamos. Detrás de cada gran guerra hay una gran mujer. Gran mujer para provocar estas pasiones. Ayer hablábamos de Hitler, la gran mujer de Hitler era Eva Braun. Por supuesto. Aquí en la Argentina teníamos a Eva Perón. Por supuesto. Entonces en Egipto también pasó. Aquí en México lo que nos pasó con Malitzin. Malitzin fue la que trajo a Hernán Cortés aquí a la ciudad de México, Tenochtitlán, y ya veo cómo nos fue. Y el papel que jugó durante toda la conquista. Claro. Así es, como traductora, porque ella también era políglota. Claro. Hablaba español, náhuatl, maya y no sé cuántos idiomas naturales de las tierras de México. Y las mujeres, bueno, hemos estado ahí escondiditas, pero moviendo la historia. Ustedes son las que manejan al mundo, no se hagan. Bueno, es que somos tan inteligentes que no nos vemos. Exacto. Pero ya hablaremos de México el próximo jueves. Sigamos con Egipto. Porque esto, lo que sigue, les va a encantar a los chicos. Yo creo que a todos nos gustan estas historias así truculentas. Truculentas refiriéndose a Tutankamón. A Tutankamón. Bueno, antes de hablar sobre la truculencia con Tutankamón, él nos heredó algo bien hermoso. Unas frases que están escritas en uno de los monumentos en su tumba. Un solo día que aproveches en la escuela te servirá para la eternidad. Los trabajos que ahí se hacen son duraderos, como montañas. ¿No llevas una paleta? Una paleta es un cuaderno. Es lo que establece la diferencia entre tú y quien maneja el remo. Métete en un libro como te metes en el agua. Para quien no va a la escuela es la miseria. Y eso está escrito en la tumba de Tutankamón. ¿Hace cuántos miles de años? Aproximadamente 4500 antes de Cristo. ¿Escucharon eso, chicos? Es sabiduría milenaria de quien sabía la importancia de estudiar. Sí, y eso fue escrito para él para el momento en el que fue nombrado faraón de Egipto, porque un faraón tiene que saber. Por supuesto. Vaya, eso está heredado también actualmente. Así es. Nuestros gobernantes también se supone que son personas preparadas en todo el mundo, son personas que tienen una visión muy académica de lo que es la vida alrededor de sus pueblos, ¿no? Y cada pueblo tiene una cultura distinta. Así es. En el caso de Egipto, ellos basaban toda su sabiduría en la naturaleza. Para ellos la naturaleza era muy importante, y Tutankamón fomentó el amor a la naturaleza de una manera muy especial, aunque en el caso de él le tocó una etapa sumamente difícil, porque sus primeros años de gobierno no gobernaba en realidad él, gobernaba su primer ministro. Porque recordemos la edad que tiene Tutankamón. Bueno, él sube al trono a la edad de 8 años de edad. Lo casan con su media hermana a los 8 años de edad, porque no puede haber faraón sin reina, porque la reina es la que tiene la simiente real. En ese sentido, lo que nos sucede es que Tutankamón, ya que empieza su desarrollo sexual, tienen hijos muy temprano, y los hijos de Tutankamón son abortados por la reina, porque ella no pudo tener a sus hijos, no nacieron, y los fetos fueron enterrados en la tumba del propio Tutankamón, fueron enterrados ahí y ahí se localizaron. Después del descubrimiento que Howard Carter hizo de la tumba, estos fetos se perdieron durante muchos años, y apenas en el año 2004 se relocalizaron en las bodegas del Museo del Cairo. Tutankamón, al momento en el que él no entra al trono como Tutankamón, él entra como Tutankatón, porque él es hijo del faraón hereje Akenatón, de este rey que cambió toda la religión. Al momento en el que él es, digamos, obligado a entrar al trono de Amón, le obligan a cambiar su nombre de Tutankatón, el que ama a Atón, a Tutankamón, el que ama a Amón, y empieza una reconstrucción de
toda la cultura egipcia milenaria que había destruido a Akenatón y Y Nefertiti. regresan al politeísmo. Y regresan al politeísmo. Tutankamón, durante muchos años se pensó que él también había muerto asesinado por lo joven que él murió a los 18 años de edad. Esta creencia se tenía porque en su momia, en las primeras radiografías que se hicieron en los años 20, tiene una herida en el interior del cráneo que al principio pensaban era un hematoma. Y no, ya actualmente, después de haber hecho estudios más especializados en la actualidad, se determinó que él murió de malaria, de una serie de enfermedades. Él era un catálogo de enfermedades, porque los egipcios siempre había incesto entre ellos, se casaban entre hermanos. Para preservar la sangre imperial. Claro. Entonces Tutankamón y Akenatón fueron los que, digamos, pagaron el costo ya, porque ellos eran hermafroditas, ellos tenían los dos sexos. Wow. Y Tutankamón tenía las defensas muy bajas, él murió de enfermedades definitivamente. Tenemos por acá una imagen, tú hiciste este modelo sí, de la momia de Tutankamón. Sí, todavía no está terminada. La idea que yo tenía desde niño era hacer una reproducción de toda la tumba para tenerla en México, porque muchos mexicanos no van a poder ver el original. No vamos Entonces, a poder no ver. Vamos, bueno, esperemos Ojalá que sí, en algún momento. Pero la idea de esta reproducción es hacer que los mexicanos tengan un acercamiento a lo que era la momia. Y esta es una reproducción que estoy intentando terminar de la momia de Tutankamón. No se movió sola, se le cayeron las manitas. ¿De dónde tomas tú la imagen para hacer la reproducción? El gobierno de Egipto me regaló una serie de tomografías que le hicieron a la momia para poderla hacer a escala del original. Por ejemplo, la herida que tiene en la carita, que no sé si en cámara se logre ver, pero la momia de Tutankamón tiene una herida en el pómulo. Y esa herida fue provocada por un mosquito. El piquete del mosquito se le infectó y él murió de ese piquete de mosquito que le generó una sepsis, y esa sepsis generó otra serie de enfermedades y él se murió de todo eso. Y entonces, eso tiene que ver un poquito con lo que vamos a hablar de las maldiciones. Las maldiciones de Tutankamón. Hay muchas películas. Sí. Pero ¿qué tan cercanas a la realidad son? Vamos a hablar de lo serio, de algo que no es tan serio. Claro. De lo que podemos comprobar. Después de que Howard Carter hizo el descubrimiento, a lo largo de del tiempo en que duraron, fueron 10 años de sacar los 5.500 objetos que había en la tumba. La mayoría de la gente que trabajó con Howard Carter murieron en circunstancias sumamente extrañas. Murieron, digamos, algunos suicidados. El que patrocinó, el que dio el dinero para la expedición, Lord Carnarvon, él murió gritando que un pájaro le arañaba la cara, y en los escarabajos que tenían los egipcios viene un escrito que textualmente dice que el alma del faraón convertido en un ave te arañará el rostro si tú profanas su tumba. Entonces él decía eso y cuando él estaba muriendo. Lo que sí podemos verificar que sucedió es que al momento en el que muere Lord Carnarvon, en ese momento todas las luces del Cairo se apagaron. Eso es cierto. Sí, eso es verdad, es un hecho que sí está registrado, documentado. En el momento en el que él muere, tomando en cuenta la diferencia de tiempo que hay entre Egipto e Inglaterra, la perra favorita de Lord Carnarvon aulla y cae muerta al mismo momento en el que Carnarvon muere. Y esto empezó a generar estas leyendas de la maldición. La otra situación que sucedió, que fue ya un poquito después de que la momia fue sacada, sucedió con el director del Museo Británico de Nueva York. Se hizo una exposición en los años 30, en donde prestaron la máscara y otra serie de objetos. Cuando llega la máscara, la patea y él dice: la maldición a mí no me interesa, y pateó la caja donde venía la máscara. Sale del museo ya después de haber acomodado toda la exposición que se inauguraba unos días después, y un carro se le quita el freno. El museo, no sé si conoce el Museo del Metropolitano, pero está en declive en una de las calles. Se suelta el freno de un carro y lo mata, le pasa por encima. Él traía una medallita con el nombre de Tutankamón. Entonces, a partir de estas muertes que de alguna manera son inexplicables, se empiezan a generar una serie de leyendas sobre la maldición, porque resulta que el químico, por ejemplo, la persona que trataba los objetos químicamente para que estos se pudieran conservar,
se murió al entrar a una de las salas de la tumba. Abre la puerta y ¡paz! Cae muerto. A partir de ahí los egipcios, que son muy supersticiosos, Sí. empezaron a hablar sobre la maldición de la momia de Tutankamón. Ya mucho tiempo después se logró determinar que el oro en condiciones de calor húmedo y luego el frío, porque en el desierto en Egipto los es cambios helado, son muy bruscos. bruscos. El oro y la plata y el cobre producen un veneno. Ajá. Entonces, ese veneno combinado con una serie de venenos que los propios egipcios ponían como protección para sus tumbas, al momento de tocar, la piel lo absorbió. Y son venenos sumamente letales y la gente caía muerta. Wow. Estas muertes tan repentinas en esas épocas donde no se conoce lo que ahora sabemos, generaban esas leyendas de maldiciones. Y gracias a eso se escribieron muchas películas. Y yo me pregunto si los egipcios no tenían esos conocimientos para lanzar una maldición. Los egipcios antiguos sí, ellos manejaban su brujería de una manera muy espeluznante, pero los egipcios modernos no, porque los modernos son árabes. Egipto fue conquistado por árabes y pasó lo que aquí en México. Aquí en México es muy difícil encontrar a gente que sea náhuatl, claro, que sea puros, azteca puros, puro. Claro. En Egipto pasó exactamente lo mismo. Los árabes exterminaron a los egipcios puros, a los que eran descendientes de los faraones. Y bueno, ellos manejan bajo su religión la brujería como un castigo de muerte. Entonces todas esas tradiciones antiguas se fueron perdiendo poco a poco, pero fueron retomadas por otros pueblos que visitaron Egipto. Por ejemplo, los esotéricos basan mucho sus creencias en las antiguas leyendas del Egipto de los faraones. Me dejas así impresionada. Yo sabía esta explicación científica, pero siempre me pregunté si no fue a propósito, esa brujería finalmente es ciencia. Claro, mire, los egipcios no eran tontos. No, para nada. La mayor, por ejemplo, Tutankamón fue encontrado en una tumba con 5.500 objetos, de la cual el 90% era oro puro. Y Tutankamón era el faraón más pobre conocido. ¿Se imagina la tumba de Ramsés II o la de la propia Cleopatra, todo lo que tendría? No. Los egipcios necesitaban generar miedo para evitar que el saqueo de tumbas. Claro. Entonces ponían trampas, no como las que Hollywood nos presenta de las piedras que se caen, no a ese nivel, pero ellos sí ponían escritos intentando proteger estos objetos, porque el oro para ellos no era un metal precioso en cuanto a valor monetario. Para ellos es el rayo del sol que se mete en la tierra y se solidifica, y es la carne de los dioses con la que ellos tienen que adorar a sus dioses en vida, que son los faraones, o los reyes, en este caso príncipes o princesas. Entonces, el oro para ellos era sagrado en un sentido ritual y religioso. Igual la plata, porque para ellos la plata es el rayo de la luna que se mete en la tierra y se solidifica. Entonces, ellos conocían que otros pueblos, como por ejemplo los nubios, por ejemplo, veían en el oro dinero, o los asirios veían dinero en esto, veían comercio. Claro. Ellos intentaban que estos saqueos de sus tumbas se evitara por extranjeros, porque los saqueos de Egipto no eran por egipcios mismos, sino por los pueblos que conquistaron Egipto. Las pirámides, por ejemplo, dejaron de hacerse precisamente porque eran saqueadas por los enemigos cuando conquistaban Egipto. Todos estos monumentos en donde enterraban a sus reyes, posteriormente se eliminaron y se empezaron a enterrar bajo tierra, en el famoso Valle de los Reyes, para intentar evitar el saqueo de sus reyes. Qué barbaridad, toda una clase de historia de Egipto. ¿En cuánto? En 15 minutos. En 15 segundos. En 15 segundos. No, sí. Bueno, es que realmente lo decíamos ayer, ¿no? En la historia la vemos muy rápido. Sí. Historia universal vemos en un año, los chicos lo ven en un año, entonces imagínate, Egipto, datos, fechas, nombres, y se acabó. Sigue, ¿no? Y se pierde esta riqueza, ¿no? Sí. Esto los chicos lo tienen que ver así como por su cuenta, ¿no? A ver qué parte me interesó, qué parte leo más, veo documentales, pero además exposiciones. Yo quiero resaltar lo que nos trajiste. Bueno, esto que están viendo, los que son los tallados en madera, es una reproducción, por ejemplo, el que está adelante, del frente. De adelante de frente, es el dios Horus protegiendo los cartuchos que contienen el nombre de la reina. En este caso, estas maderas
las estoy haciendo para un monumento que le estoy haciendo a mi mami, porque mi mami murió en el 2009 y ella sabía que a mí me encantaba Egipto. Entonces yo le estoy haciendo esto con un ataúd en donde están enterradas las rosas de su tumba. Ahí en ese monumento van a estar los nombres de mi mamá, pero es una reproducción de una de las tapas de la tumba de Tutankamón. Esa específicamente que están viendo, Ajá. es el rey Tutankamón enfrente de su hermano Semenquerra. Semenquerra, que es el que está a la derecha de los muchachos, es el que debería de haber sido faraón porque era más grande que Tutankamón. Este sí fue asesinado porque él seguía las ideas monoteístas de su papá, y los sacerdotes de Amón lo que querían era restaurar la antigua religión. Claro. Pero a pesar de que fue muerto, no dejaba de ser hijo del faraón, y por lo tanto se le tenía que dar dignidad. Claro. Y Tutankamón decidió, en la tumba de él, hay una cajita en donde está esta imagen, en donde él está custodiado, bueno, de hecho los dos, por el dios Anubis, que es el dios chacal, y la otra es la reina Nefertari, que es la Nefertari, qué tontería acabo de decir, la diosa Nut del cielo. Ajá. Pero Nefertari es otra reina egipcia. Ajá. Esto que están viendo es una reproducción de un escarabajo que se localizó en la momia de la reina Teye, de la abuela de Tutankamón. Ajá. Los escarabajos tenían como finalidad empezar ellos el camino al mundo de los muertos e irse comiendo los peligros que pudiera haber en el mundo de los muertos. Según los egipcios, cuando el cuerpo muere, tiene que ser preservado en momia porque el alma sale. Hace un viaje mitológico al mundo de los muertos, en donde va a pedir permiso a los dioses para regresar al mundo de los vivos, entrar a su cuerpo y reencarnar en otro ser. Ellos creían en la reencarnación como tal. Y el escarabajo tenía como finalidad poder proteger el alma y el cuerpo del faraón en este viaje mitológico. Déjame levantar, porque es que esto vale la pena que lo vean. Lo voy a mover un poco aquí de la cámara. Es así, ¿verdad? Sí. Esos son textos religiosos. En el caso de este escarabajo, dice la faraona de las dos tierras, Teye, abuela de Tutankamón. Estos textos religiosos que se ponían en el escarabajo tenían como finalidad que el escarabajo supieran a quién estaban protegiendo. Cada escarabajo dentro de la tumba tenía que tener el nombre de la persona a la que estaba protegiendo, para que pues ella pudiera, el escarabajo en este caso, comerse esos peligros. Digo ella porque los escarabajos que protegían eran las hembras. Ah, mira. Los varones no. Los varones, digamos, el escarabajo macho estaba destinado a la construcción y cuidado de las casas y de los bebés, y las hembras son las que protegían, porque los egipcios tenían muy claro que la simiente real estaba en las mujeres, no en los hombres. Entonces, de ahí que la mayoría de los dioses egipcios están identificados con mujeres. Hay más diosas que dioses. Bueno, tengo que asimilar todo esto que nos está diciendo así como con calmita, porque es mucha información. Yo sé. No, a partir de ahorita tengo que leer más, ver más documentales sobre Egipto. Siempre me ha fascinado esta cultura y creo que vale la pena conocer más, pero déjame saludar a mis queridos televidentes. Secundaria técnica 69 56 17 39 53 54 63 71. Las 748.025 que también está conectada, la 88 y la 78. Si no se han conectado al chat, ¿qué esperan para platicar con Martín Rivas? La 69 dice: ¿es verdad que en la cultura egipcia los escarabajos son de buena suerte? Sí, esa situación de la buena suerte es algo que los seres humanos hemos tenido en todas las culturas. Así es, en todos los tiempos. Todos los tiempos, porque siempre deseamos algo bueno para nosotros y la gente que nos rodea y que queremos mucho. Y la buena suerte es una forma de decirle a los demás: sé feliz. El escarabajo, después de que Egipto, por ejemplo, en el Egipto de los faraones, una persona que le entregaba un escarabajo a otro es como si le estuviera regalando parte de su alma. ¿Me explico? Sí, claro. Es una manera de hacer un vínculo de hermandad. Ajá. Pero cuando el escarabajo tenía grabado el nombre de la persona junto con el de la que se le estaba regalando, le estaba pidiendo matrimonio. Compartamos la vida y seamos protegidos por Keper. El nombre del escarabajo es Keper. Keper. Entonces, este escarabajo va a cuidar nuestro amor eternamente.
y de ahí nacen estas situaciones de la suerte en el escarabajo. Actualmente Ajá. los egipcios venden escarabajo para todo, para Sí. la buena suerte, para la salud, para Para la maldición también. también, o sea, para todo. Ajá. Hacen el gran mercado egipcio en turismo Son es los el escarabajo, escarabajos. Pues qué más que las interesante. pirámides. Tenemos que dar una vuelta a Egipto. Vámonos. Vámonos. ¿Que ustedes vamos todos a Egipto? Vámonos a Egipto. Antes de irnos, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos actividades culturales. Sí, estamos organizando con la Embajada de Egipto una serie de actividades culturales en donde junto con la Embajada de Activistas por la Paz vamos a intentar llevar primero a Veracruz una serie de conferencias. Quiero mencionar que en estas conferencias intentaremos homenajear a Memo Méndez, Guillermo Méndez, autor de Qué Plantón, claro. y actor principal en José el Soñador. José el Soñador, así es. Memo le permitió a los chicos de la Casa del Teatro, que por cierto les mando un saludo, nos están viendo. Hola. Ricardo Verástegui y toda su palomilla de actores excelentes le quieren hacer un homenaje a Memo, y Memo permitió que en el marco de la Semana de Cultura Egipcia se pueda trasladar a sus personajes de Qué Plantón al Egipto de los faraones. Están muy interesantes. Qué buena idea, me gustó. Y bueno, aquí en México tenemos planeado hacer con la embajada una serie de pláticas. A mí me gustaría tener contacto con los responsables de cultura de las escuelas técnicas. Ajá. Para lograr hacer que junto con la embajada les llevemos exposiciones, les llevemos conferencias a las escuelas. Muchas gracias. Y va a ser algo muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Martín, por todo esta historia de Egipto breve historia de Egipto aquí en Dejes TV. Y no se pierdan el próximo jueves a las 11:30. A la hora que ustedes me digan. El próximo jueves tenemos Historia de México. ¿Cómo es que sabes tanto, Martín? La culpa la tuvo mi mamá. Gracias, señora. Mami, estás allá arriba. Mi mami fue la que me impulsó mucho a leer desde niños. De los 8 años ella me daba libros para niños, y los 3 primeros que me regaló, uno de lo que ahorita sé que es el México prehispánico, otro de lo que ahorita sé es Egipto, y otro de teatro. Entonces ella fue la que me llevó por ese camino. Y posteriormente el teatro fue lo que me hizo investigar más, porque la mayoría de las obras de teatro que yo escribo son documentales. Ajá, Por ejemplo, la primera obra que escribí fue Moctezuma, la vida de la historia de la conquista de México. Entonces todo lo que yo escribo tiene que ver con la historia, y la historia se tiene que conocer muy puntualmente. No, muchachos, lo que escucharon ayer de los nazis y lo que escucharon hoy de Egipto, no me crean nada. No crean nada, mejor compruébenlo, investiguenlo y ustedes comprueben que es Así verdad es. Y que es mentira. Así es. Entonces eso fue lo que a mí me llevó a ese mundo, ¿no? Así como le pasa a los músicos, cada nota tiene que ser interpretada para que pueda ser entendida, sentida, y que los demás la captemos. Yo creo que los músicos también son unos historiadores tremendos, porque nos pueden traer la música del pasado al presente. Y con los sentidos. Y el sentido del oído, y con un gusto para pero poder que la música se siente en la piel. Sí, claro, y eso lo van a ver al ratito. Perfecto, pues no se vayan. Muchas gracias, Martín. Nos vemos el jueves. El jueves nos vemos por acá. Y a continuación tenemos Voz Clara, este programa de oratoria. Vamos a estrenar un conductor, a ver qué les parece. Nos dicen después, a ver qué calificación le ponen a don Omar Lee, que nos va a acompañar con la Escuela Secundaria Técnica número 11 con sus campeones de oratoria en unos momentos más. Ya me hice bolas. En unos momentos más aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. No se vayan.